Iniciamos con la materia de historia universal. Vamos a ver qué es colonialismo e imperialismo. Aquí tenemos una imagen de lo que representa el colonialismo y el imperialismo. Y vamos a ver cómo dos países, dos imperios van a luchar por adueñarse del mayor número de colonias en el mundo. Hablaremos del colonialismo e imperialismo que tuvo su inicio con la era de los descubrimientos del siglo XV y se propaga por toda la edad moderna y la edad contemporánea hasta el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo se define como la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un estado sobre otro u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. El colonialismo es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de recursos a través del mecanismo de mercado. Los conceptos de imperialismo y colonialismo tienen un significado similar y muchas personas lo toman como sinónimos, pero tiene algunas diferencias. El colonialismo implica un control político que supone la anexión territorial y la pérdida del país colonizado. Esto quiere decir que los países que llegan al lugar a donde se coloniza es como si fuera una extensión de su territorio, ¿no? Así como Puerto Rico es parte de Estados Unidos porque sería una colonia. Así se establece este concepto. El imperialismo, sin embargo, tiene un sentido más amplio que remite el control de ejercicio sobre otra región, sea o no de forma oficial y directa, e independiente de que afecte el terreno económico o político. Pues necesariamente no tiene que afectar la economía o la política, dice aquí, sino más bien es el control. Es el control que se ejerce a otra región y no necesariamente tiene que ser formal, pero sí se controla otras regiones, otros lugares. Tenemos algunas causas del colonialismo, que tenemos las causas económicas, es la necesidad de los países donde se había desarrollado el capitalismo industrial de disponer de mercados seguros para la enorme cantidad de bienes que producían y a la vez obtener el control de las fuentes de las materias primas requerida por la industria al precio más bajo posible. Si se dan cuenta, estamos en la revolución industrial de a finales del siglo XV, donde los imperios empiezan a surgir. Son los países con mayor capitalismo industrial, con mayor fuerza eh, para producir y necesitan materias primas y también dónde vender estas materias que están produciendo. Entonces necesitan las colonias, necesitan establecer mayor territorio para poder ejercer su poder económico y político. Aquí tenemos un ejemplo como es África. En África se establecieron muchas colonias inglesas y francesas. Tenemos una razón política para el colonialismo. Cada potencia industrial requería
ser fuerte militar y políticamente con el fin de mantener el control sobre sus posesiones coloniales, siempre codiciadas por otras potencias. La expansión colonial servía para fortalecer desde el punto de vista geopolítico a la potencia que le practicaba. O sea que era necesario tener una fuerza militar, tener una fuerza económica y política para poder controlar estas colonias, ya que estas colonias eh, eran muy, se las peleaban mucho, eran muy, muy importantes económica y políticamente para estos países que las colonizaban. Y esto demostraba pues su poderío. Tenemos aquí una imagen de cómo las potencias están viendo nada más en qué momento colonizar nuevos territorios. Otras causas de la colonización fue la expansión demográfica, pero afectó muy por encima al imperialismo. En 1870 y 1914, la población europea creció de 300 a 450 millones, lo que provocó que los sectores más modestos emigraran buscando una mejor calidad de vida. Aquí tenemos una imagen de cómo surge la emigración. Tenemos también unas causas ideológicas que en sus formas más moderadas el racismo se disfrazó en ocasiones de un paternalismo que sostenía la necesidad del hombre blanco de rescatar del atraso, entre comillas, porque lo que quería era colonizar a las poblaciones autóctonas mediante la instrucción y la educación. Existió una ideología de carácter etnocentrista que ensalzaba la cultura europea y occidental y descalificaba al resto, considerando bárbaro, salvaje y primitivo. Yo creo que este pensamiento aún en nuestra actualidad impera, ya que pues esta siempre ha sido la ideología, por ejemplo, de Estados Unidos, de meterse a las cuestiones políticas de otros países para salvarlos, para rescatarlos de su atraso, ¿no? Pero en realidad lo que quieren, pues, es mantener un control económico y político en en los nuevos territorios. En las causas científicas es que hubieron muchos avances en la tecnología, entre ellos una superioridad tecnológica y militar occidental. La revolución de los transportes y comunicaciones también organizaron expediciones de carácter antropológico y biológico que sirvieron para crear nuevas rutas de índole militar y económicas. En la revolución industrial se da un avance como nunca antes visto de la tecnología y de los transportes. Entonces surge lo que es el ferrocarril, hay muchos barcos de vapor, entonces esto ayuda a las expediciones, a las investigaciones antropológicas. Tenemos consecuencias culturales. El desarrollo de las naciones indígenas fue detenido e inclusive destruido al ser impuesto el modelo europeo, lo cultural y lo lingüístico fue quebrantado realizando importantes cambios en su cultura. Donde llegaban las colonias, pues cambiaban toda la manera de pensar, la manera de hablar, y recuerden que llegaban con una superioridad, ¿no? No llegaban a entablar lazos ni entablar relaciones de igualdad, sino se llegaba con un poder económico y político y con una superioridad, una idea imperialista que supone al hombre blanco como la mayor fuente o la mayor raza posible de superioridad. También tenemos los efectos sociales. Al expulsar a los nativos de sus terrenos, estos eran llevados a reservas. Sin embargo, la inserción de la técnica occidental provocó mejoras en la higiene, asistencia médica y retroceso en ciertas enfermedades.
se volvieron endémicas el paludismo y la lepra, pero indirectamente, ya que esas medidas se adoptaron para los europeos, pero igual beneficiaron a los indígenas. Pues esto fue alguno de los beneficios, que se erradicaron algunas de las enfermedades más comunes que se llevaron en estos lugares. También tenemos los efectos económicos. La dependencia de los países coloniales se finaliza con establecimiento del pacto colonial. La prohibición de la industria, el estímulo a los cultivos comerciales resulta contraproducente para la economía indígena y estimula el monocultivo. Entonces, donde llegaban ellos, cambiaban la estructura económica y había mucha prohibición de la industria y estímulos comerciales. Sin embargo, pues esto afectaba a la agricultura, a la economía local. Tenemos entonces aquí para que lo vean más claro, tenemos las causas ideológicas, el nacionalismo, que es esta idea de que la nación es lo más fuerte, esta idea de superioridad. Tenemos causas económicas, teníamos lugares donde invertir y conseguir materias primas y nuevos mercados. Tenemos las causas demográficas, que es la emigración de las colonias para evitar problemas sociales, y las políticas militares, que tienen que ver también con el nacionalismo. Y la justificación del colonialismo era supuestamente una misión civilizadora del hombre blanco hacia los demás países que no habían tenido la oportunidad de desarrollarse tecnológicamente. Como consecuencia del colonialismo y el imperialismo, las fuerzas imperialistas, que son estos países que eran potencia económica, empezaron las disputas por las colonias, y así empieza lo que denominamos la Primera Guerra Mundial, que se da de 1914 a 1918. Es un conflicto armado que surgió en Europa entre 1914 y 1918. Se inició como un incidente local, luego se extendió por todo el continente europeo y posteriormente se propagó por la mayor parte de los países del mundo. Tenemos el antecedente de la Primera Guerra Mundial, tuvo sus antecedentes en la paz armada y en las alianzas. Estos países empezaron a aliarse en las potencias y a formar bandos, dos bandos importantes que eran los que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Tenemos las causas de la Primera Guerra Mundial. La primera, que podemos agruparlas, las causas económicas, el afán imperialista de los estados más poderosos de Europa para anexar la mayor cantidad de colonias, y fundamentalmente el deseo de Alemania de dominar los mercados del mundo con su industria tecnificada, que hizo que sus productos manufacturados superaran a los de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Pues aquí empezamos a tener tensión porque Alemania empieza a dominar el mercado del mundo por su industria tecnificada. Además, se anexa con otros países Alemania, que es Italia, Japón, y pues estos empiezan a ser bandos. Superan a la tecnología de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que son los que se encuentran en el otro bando, y entonces empiezan los conflictos. Tenemos las causas políticas, el afán del predominio territorial de las potencias Rusia y Austrohúngaro, ansiaban dominar los Balcanes, que era un espacio ahí que estaban peleando. Francia pretendía recuperar las provincias de Alsacia y Lorena, perdidas en 1871. A favor de Alemania
y Alemania aspiraba a dominar Constantinopla y algunos pueblos asiáticos del cercano oriente. Italia exigía la devolución de la llamada Italia irredenta y el derecho de posesionarse en el norte del Asia Menor. Tenemos las causas sociales. El pueblo como protagonista fundamental en la historia anhelaba la autodeterminación nacional y mejores condiciones económicas y sociales. Siempre se les va a prometer al pueblo una mejor economía si se va a la guerra. Entonces Alemania y estos países con este afán, con esta ideología, iniciaron la Primera Guerra Mundial con el afán de la autodeterminación nacional, que era el nacionalismo, y las mejores condiciones sociales y económicas. Tenemos el pretexto de la guerra. El hecho que precipitó la guerra fue el asesinato del príncipe heredero de la corona austrohúngara, Francisco Fernando, y su esposa, el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo. Recuerden que el archiduque austrohúngaro está por parte del país de Alemania y Inglaterra fue de los países que asesinaron a este heredero. Entonces se inició la guerra. Estos son los archiduques, esa es su esposa. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. De ninguna guerra de los siglos anteriores es comparable a la Primera Guerra Mundial. Sus consecuencias fueron las catastróficas para el continente europeo. Consecuencias económicas. La crisis en Europa, como consecuencia de la destrucción de las principales fuentes de producción, provocó la desocupación y las grandes deudas. También el encubrimiento de Estados Unidos y Japón, la ruina económica de Alemania y la devaluación de las monedas europeas. Consecuencias políticas. Tenemos la declinación de tres grandes potencias, Rusia, Austria y Alemania. Surgimiento de 8 nuevos estados, Polonia, Finlandia, Checoslovaquia, y el estallido de la Revolución Rusa. Consecuencias sociales. El saldo hecatombe fue de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos y mutilados. La desocupación de los trabajadores que laboraban en las industrias bélicas y muchas enfermedades y epidemias. Ese fue